Así es, hermano. La honra y la gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios. ¿Alguien se recuerda la lectura bíblica? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Saben que nosotros a veces leemos y no tratamos de memorizar los textos, ¿no? Y ese es un problema muy serio. Y como dicen, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay otros grupos, otras denominaciones que no tienen la verdad que nosotros tenemos y ellos se preocupan por memorizar la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos con ellos, nos quedamos así, chiquititos. No voy a hablar de eso esta mañana, ¿no? Solamente ha sido una pregunta nada más, para ver quién estaba prestando atención. Muy bien, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Daniel 8:12. Y me gusta la versión del 60, si alguien la tiene, que está un poco más claro. Que comienza diciendo, ¿a causa de qué? Ok. Saben, hermanos, que una pregunta, ¿hasta qué hora tengo? ¿Ah? Hasta que termine el tema, ¿verdad? Muy bien, eso es una buena señal. Ya huelo olor a, digamos, comida, no sé, o es que estoy ilusionando, no. Hermanos, ¿saben que muchos se hacen la pregunta, siendo de que hay más creaciones, siendo que el Señor tiene muchas más creaciones, el por qué Satanás tuvo que ser arrojado aquí a la tierra, que era la creación más nueva en ese tiempo. ¿Por qué no fue a otro lugar, a otra creación y no acá? Otros se hacen la pregunta, ¿por qué Dios no erradicó el mal de una vez en el cielo y no nos hubiera metido en este problema? Y no solo eso, sino el por qué también el Señor él destruyó a los ángeles desleales juntamente con Satanás, sino que también los envió acá a la tierra. ¿Saben qué es bien interesante? Cuando uno se pone a pensar en esto, y llegamos a una conclusión. Si ustedes tienen tiempo, busquen estos temas en el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía es muy amplio en esto. Pero se nos dice que el Señor, antes que Lucifer contaminara más su corazón, que antes que se rebelara tanto contra el Dios de amor y de misericordia, hizo todo lo posible, todo lo divino posible por salvar a Satanás y a todos los ángeles que le seguían. Todo lo divino posible. Y no fue posible de parte de Satanás, no pudo entender. ¿Por qué? Porque dice que su corazón se envenenó, le dio lugar a la arrogancia, al orgullo, y como él era uno de los ángeles de más alto nivel, de más alto rango en toda la creación de los ángeles, entonces pensó que ahora que había comenzado esta revuelta en contra de Dios en el cielo, no podía darse por vencido, porque cómo lo iban a ver los demás ángeles si pedía perdón. Él entendió de que estaba equivocado. Él entendió de que no tenía razón. Pero por el orgullo no dio, como dicen, su brazo a torcer y continuó.
porque se puso a pensar en el qué dirán los ángeles que han estado bajo mi poder. Hasta que la palabra de Dios nos dice que hubo una batalla en el cielo y luchaban ¿quiénes? Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Y quién salió victorioso? Nuestro Señor Jesús. Por eso es el comandante divino, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de los ejércitos. Pero termina diciendo el pasaje, y no fue hallado lugar para ellos, ¿dónde? ¿Saben que esto es bien interesante? Porque dice, no fue hallado lugar para ellos en el cielo. Y esto incluye todas las creaciones que existen, que nosotros no conocemos. De los mundos no caídos en pecado. Y es que el Espíritu de Profecía nos dice que en cada creación, al igual que aquí en la tierra que estaba recién creada, en cada creación, incluyendo la tierra, Dios dio lugar para que Satanás y sus ángeles buscaran un lugar donde alojarse. Porque no los iba a destruir al momento. Porque Dios tenía que probar ante todos que Dios tenía la razón, que estaba en la verdad, que estaba en lo correcto y que Satanás estaba incorrectamente procediendo. Y es por eso que no lo podía destruir. Pero por eso se le permitió la libertad a Satanás de visitar todas las creaciones, una por una, del vasto universo. Pero solo se le había señalado un punto específico que podía visitar en esas creaciones. Y todas las creaciones, todos esos seres creados por Dios, todos le cerraron la puerta. Era lo que Dios esperaba, y todos los ángeles leales a Dios, los ángeles fieles a Dios, también esperaban que sucediera lo mismo aquí en la tierra. Solamente tenía un punto donde Satanás podía visitar este planeta. Y era el punto que Dios le había advertido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no podían tocar ni comer. Era nada más un árbol en medio del jardín del Edén. Un árbol nada más. Ese era el único lugar que Satanás y sus ángeles podían visitar. Y ningún otro lugar de este planeta Satanás estaba autorizado a visitar. Solamente era un lugar. Y para ello el Señor había puesto la señal. ¿Qué árbol era? ¿Qué lugar era? Tanto para Satanás como para la pareja recién creada. Y tristemente para nosotros y para el cielo, esa pareja recién creada le abrió la puerta al enemigo. Y es por eso que Daniel escribe acá en Daniel 8:12 diciendo que a causa de la prevaricación se le entregó ¿qué cosa? Por eso, con absoluta autoridad, escuchen bien lo que les voy a decir, con absoluta autoridad, cuando Jesús es bautizado, el Padre lo reconoce desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Luego el Espíritu Santo también
lo reconoce viniendo a él y posando sobre él en forma de paloma, descendiendo sobre él en forma de paloma. Y luego dice, es permitido que vaya al desierto para ser probado. Y allá en una de las tentaciones que Satanás le pone a Jesucristo es, y con autoridad se lo dice, mira Jesús, todo esto te daré. ¿Quién es el que da? ¿El que tiene o el que no tiene? Porque el que no tiene no puede dar nada. Y le dice, fíjense, Satanás, el usurpador, le está diciendo al dueño, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién es el dueño entonces? ¿Ah? ¿Quién? Jesús, antes de ir a la cruz, pronunció estas palabras: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Quién es el dueño de este planeta entonces? ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que quiero que entendamos esta mañana. Aún Jesús lo reconoció como el príncipe de este mundo. Y el mismo Satanás se proclamó dueño de este mundo. Y es así. Por eso en el cielo, desde el momento en que nuestros primeros padres, que fueron creados a la imagen de Dios en un estado perfecto de santidad, en un estado perfecto de poder pensar, de poder decidir, dice el espíritu de profecía, la pluma inspirada, que en ese momento en que nuestros primeros padres se dieron a la tentación, se dieron al pecado, urgentemente toda la corte celestial, todos los ángeles del cielo, dice, se quitaron sus coronas y las pusieron a los pies de Jesús. Y comenzó una reunión especial, porque este mundo recién creado había caído en prevaricación, había caído en pecado, en desobediencia. Y había peligro de que el pecado se perpetuara, se hiciera eterno. ¿Por qué? Porque ¿qué más había en el centro del jardín del Edén? El árbol de la vida. Y es por eso que inmediatamente hubo esta reunión de emergencia en el cielo y el Señor decidió enviar ángeles, querubines, que vinieran a resguardar el camino del árbol de la vida, para que el pecado no se perpetuara. Porque si el Señor no hubiese tomado esa medida, y el hombre y la mujer que habían caído en pecado en ese momento volvían a comer, porque ya habían comido del árbol de la vida. Ellos tenían acceso al árbol de la vida, podían comer de los frutos. De todos los árboles del huerto podráis comer, dice el Señor. Y el Espíritu de Profecía aclara de que sí tenían acceso a comer de los frutos del árbol de la vida. Así que el Señor tuvo que resguardar el camino al árbol de la vida, resguardar después el jardín. Ya los ángeles, los querubines, dice que se mantenían alrededor del jardín como una espada flameante, una espada encendida, para que el hombre y la mujer ya no entrasen más al jardín del Edén. Fueron despojados. ¿Por qué? Porque si el hombre y la mujer comían del fruto del árbol de la vida nuevamente, el pecado se perpetuaba y Satanás también fuera eterno. Y seríamos nosotros hoy en día los más miserables. Pecadores eternos.
con toda especie de maldad, y no moriríamos, y seríamos los más miserables. Por lo cual el Señor Jesús tomó acción, y a partir de ese momento también vino la promesa, no solamente la orden de resguardar el árbol de la vida, el jardín del Edén, sino también la promesa. La promesa fue cuando se dice que por primera vez el hombre se esconde de la presencia de Dios, y es Dios quien lo busca, y es Dios quien pregunta: ¿dónde estás? No es porque Dios no sabía dónde estaba el ser humano. Pero ya se comenzaba a ver la consecuencia del pecado. Y el pecado, cuando se tolera, el pecado, cuando no se tiene conciencia de lo que es, no solamente nos aparta de Dios, sino que nos hace huir de la presencia de Dios. Prevaricación. Queremos hablar esta mañana de prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Porque el texto, el pasaje de Daniel 8:12 nos dice: a causa de la prevaricación. Escuchen bien, les voy a dar unas definiciones de lo que es prevaricación. Prevaricación viene de la raíz griega y hebrea que quiere decir prevaricato. Y por cierto, ese es el título de mi tema esta mañana. Prevaricato. Y miren lo que quiere decir. Antes de darle la definición de prevaricato, a partir del momento en que Jesús murió y nosotros nos pusimos del lado de la verdad, ¿qué hace Dios con nosotros? Primero nos reconoce como ¿qué? ¿Cómo? Sus hijos, herederos de esta tierra. ¿Por qué no herederos de esta tierra? Porque esta tierra le pertenece a Satanás y va a ser destruida. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor en Isaías 66, Él nos dice que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos reconoce como sus hijos y nos hace herederos y coherederos del reino de los cielos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Él no nos dice que somos herederos de esta tierra y no nos promete eso. Es más, si ustedes han leído bien lo que dice 2 de Tesalonicenses 4, cuando el Señor Jesús venga, ustedes se van a dar cuenta de que el Señor no toca esta tierra cuando Él venga. Dice que lo vamos a recibir ¿dónde? En el aire. ¿Ok? El Señor no va a tocar esta tierra porque esta tierra está maldita. Y por más que nosotros cantemos ahí tierra bendita y divina, desde el momento en que el hombre pecó, esta tierra quedó maldita. ¿Ok? Y no estoy inventando, eso lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor no va a tocar esta tierra cuando Él venga por segunda vez, porque Él no tiene ya más relación con el pecado. Vino a nacer de una virgen, nació en pecado, pero sin pecado. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso Él pudo triunfar sobre el pecado, Él pudo vencer la muerte, que es la consecuencia final del pecado. Y no es la muerte física la que nosotros sufrimos hoy. Está hablando de la segunda muerte, que es la definición. Esa segunda muerte a nosotros, dependiendo cómo estemos, es la que nos habilita o da acceso al reino de los cielos o al otro lado, al lago de fuego. Es la segunda muerte la que venció Jesús, no es la física, la que nosotros sufrimos hoy en día. ¿Ok? Por eso Él sufrió mucha angustia. Por eso Él tuvo que clamar al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no era la muerte física,
Era la muerte segunda a la que él estaba luchando. Y él tenía que vencer esa muerte. Muy bien. Entonces vemos ahí que Dios nos reconoce a nosotros como hijos. Nos hace herederos del reino de los cielos. Pero también el apóstol Pedro dice que ustedes y yo somos un reino ¿de qué? ¿Y qué más? Hay otro título que se nos da a nosotros ahí. Sí, somos pueblo escogido, pero ¿sacerdocio qué? Somos reyes y sacerdotes. Fíjense, somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes. Qué tristes se pusieron todos. Como que no les agradó, ¿verdad? No les agrada la idea de ser hijos de Dios, reyes de Dios y sacerdotes de Dios. Gloria a Dios por ese amén, hermano. Porque eso es lo más maravilloso. Después de estar en un mundo miserable de tinieblas, ahora venimos a la luz que es en Cristo Jesús. Y por ende dice que debemos ser hijos de luz y no de las tinieblas. Y Dios nos reconoce así. Pero ¿dónde radica el problema entonces? En que aún algunos de nosotros estamos incrédulos en cuanto a esto. Nos congregamos, pero no estamos seguros si Dios nos acepta como sus hijos. Déjenme decirles, Dios no juega. Si Dios dice de que nos adopta como hijos, es una realidad y debemos creerlo. Porque dice que el que cree es como la onda del mar. ¿La onda del mar se mantiene fija? Nunca, en ningún momento está fija. Siempre se está moviendo. Es como el hombre que dice que edificó su casa sobre la arena. Ahora bien, nosotros siendo hijos, siendo reyes y siendo sacerdotes, ahora sí les voy a dar la definición de lo que es prevaricato. Miren lo que dice acá. Prevaricato. Les dije de la raíz hebrea y griega, y de ahí pues al castellanizarlo es prevaricación. Miren lo que dice la definición. Funcionario público, escuchen bien, funcionario público que falta a sabiendas o por ignorancia inexcusable a sus obligaciones y deberes de su cargo. Oh. Y dice que por causa de la prevaricación se le da el poder a Satanás y echa por tierra la verdad. Pero ¿quiénes son los que le dan el poder a Satanás y el poder de echar por tierra la verdad? Porque aquí está hablando que dice que es a causa de la prevaricación. ¿Y quién es el que prevarica contra Dios? Son los sacerdotes, son los reyes y los hijos de Dios que a sabiendas o por ignorancia inexcusable, falta a sus deberes, falta a sus responsabilidades. O sea, en otras palabras, somos todos aquellos, me incluyo acá también, somos todos aquellos que sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿de qué cosa? Prevaricación. O sea, el problema del prevaricado somos nosotros. El plan de redención es perfecto de parte de Dios. Alcanza la imperfección, pero es por el lado nuestro, el lado humano. Porque nosotros somos el prevaricado. Nosotros somos el problema. Le voy a dar otra definición de prevaricato. Funcionario que delinque, o sea, delinquir, es un delincuente que delinque en ejercicio de su cargo. Ahora que soy el primer anciano de la iglesia, ya verán.
Esa fue la actitud de Satanás allá en el cielo. Arrogancia, orgullo. Y porque tengo un cargo, comienzo a maltratar a mis hermanos, a los hijos de Dios. Profesando una religión vana, falsa. Pero no se queda ahí la definición de prevaricato. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Poner algo o a alguien fuera de lugar. Apártate de mi camino porque ahora soy el director de diáconos, de diaconisa. ¿Ah? En otros casos dice, yo soy el pastor, ¿y qué? A mí aquí me mandaron, ¿y qué? Yo soy el pastor. Aquí van a hacer como yo diga. Prevaricato. Eso es prevaricato. Es prevaricación. ¿Hay algo más? Miren lo que dice. Sacar tus propias conclusiones y no apegarte a la palabra de Dios. Es parte de lo que estábamos estudiando esta mañana. Malinterpretar la palabra de Dios. Sacar tus propias conclusiones y no dar lugar a que el Espíritu Santo obre en ti, en tu mente, en tu corazón. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. En el principio era el Verbo, se encargó de decir Juan. ¿Y ese verbo era que quién? Ese verbo era Dios. Y es Dios. Es la palabra. Y cuando nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, alejados del Espíritu Santo, entonces estamos prevaricando. Estamos siguiendo en contra. Vamos a seguir hablando un poquito. Dice, prevaricato, es otra definición de prevaricato, mostrar defectos de otros. Gloria a Dios que aquí no sucede eso, ¿verdad? En nuestras iglesias no sucede eso, andar señalando los defectos de otros. ¿O? No debería suceder, quiere decir que sucede, hermano. ¿Ah? Eso es prevaricato, mostrar, y el Señor fue drástico en esto. Hipócrita, ¿por qué miras? ¿Qué cosa? La paja que está en el ojo de tu hermano y no ves. Ah. Ay, hermanos, esto es terrible de verdad. ¿En qué problema estamos nosotros? Estamos en un problema de verdad. Otra definición de prevaricato: hacer que alguien dé o diga algo con persuasión o por la fuerza. Y aquí vemos a veces, y yo espero que eso no esté sucediendo acá en la Iglesia de Columbia, pero aquí vemos a veces grupitos dentro de las iglesias diciendo, mira, yo voy a hacer esto y espero que tú me apoyes. Y se comienzan a hacer divisiones, a dividirse la iglesia. No hay unidad, no hay armonía y por ende vivimos en prevaricato. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica triunfó porque eran unánimes, eran de un mismo corazón, de un mismo sentir y tenían, dice, todas las cosas en común. No había necesidades entre ellos. Se preocupaban los unos por los otros, oraban los unos por los otros y los defectos de otros nadie los señalaba. Al contrario, se animaba, se apoyaba para que toda la congregación no lastimara los defectos de otros. Y eso es orar los unos por los otros. Y eso es amar.
porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Otras definiciones, y me gustaría, el tiempo, hermanos, este tema, sin exagerarles, yo podría sin exagerarles, hablarles por un mes. Pero les voy a dar las definiciones únicamente así, breves, corridas, de prevaricato. Escuchen bien, aparte de las que ya les hablé y que me he detenido un poco en ellas, pero miren lo que dice: aventajarse, sacar ventaja, eso es prevaricato. Sacar provecho, eso es prevaricato. Sacar de quicio, eso es prevaricato. Sacar de sus casillas, es prevaricato. Hacer que una persona pierda el dominio de sí mismo, eso es prevaricato. Abanicar, ¿saben lo que es abanicar? Dice, por ahí va, hermana, dice un dicho por ahí: el que mucho abarca, eso es abanicar, extenderse. El abanico, o sea, un ventilador, comienza de punto cero y se extiende. Y así muchos somos como el pulpo, en busca de poder, de gloria. Eso es prevaricato, abanicar. Y hay personas dentro de las iglesias, tristemente, con esa condición. Abarcar, que prácticamente viene siendo lo mismo, todo lo quiere abarcar. Pero también dice que es abarrancar. Hay algunos que en sentido personal dicen: me siento entre la espada y la pared. Pero no, es el caso, esto es lo contrario, es de que yo llevo contra la pared a la persona. Y eso es abarrancarlo, llevarlo al borde del abismo, de la pared, y no darle lugar. Eso es prevaricato. Y tristemente esas cosas suceden dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Pero hay más. Dice abdicar, aborrascarse. ¿Qué es una borrasca? ¿Perdón? Que me están haciendo la competencia por ahí atrás. ¿Qué es una borrasca? Una borrasca es una pequeña nube. Hay muchos que se aborrascan, se hace como una nube, pero ¿la nube qué es? No es nada. ¿Aquí? No es nada. Y hay otro término bastante fuerte, y lo que estábamos hablando esta mañana: abroncarse. Hay hermanos y hermanas que con nada cogen una bronca contra los demás, que no, uno se queda sin palabras. Eso es prevaricato, definición de prevaricato. Todo esto que les estoy dando está bajo prevaricato. Pero hay más. Dice achacar. Cuando las cosas me salen mal, entonces se lo achaco a otros, que por el pastor, que por los ancianos, por eso salieron malas cosas. No, soy yo el que estoy mal. ¿Por qué tengo que incluir a otros en mis fracasos, en mis tropiezos? Pero somos expertos en achacar. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste. ¿Lo estaba achacando a quién? Y la mujer, no, fue la serpiente. Somos expertos en ello. Achacar es prevaricato. Achicar. ¿Cómo nos gusta humillar a los demás? ¿Cómo nos gusta humillar a los demás? Sin saber que el que nos está viendo desde arriba
va a hacer lo mismo con nosotros. ¿Por qué dice? Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que achicar, eso es también prevaricato. ¿Hay algo más? Tal vez aquí no lo han escuchado, ¿no? De hermanos y hermanas que a veces se expresan de otro diciendo, es que ese hermano o esa hermana es tan agria o tan agrio. ¿Lo han escuchado? Eso término es acidificar. A veces nosotros le hacemos la vida ácida a otro porque nosotros somos ácidos. Y eso es prevaricato. Acidificar. Adjudicar. Me adjudico la gloria que le pertenece al Señor. Quiero que me la den a mí. Eso fue el plan de Satanás. Ocupar el lugar de Dios en el cielo. Y a veces nosotros acá también, en la misma administración de la iglesia local, a veces nosotros queremos ejercer los cargos que otros tienen. Dicen, no sé por qué la junta o el pastor no se fijó en mí, si yo estoy mejor capacitado que al que pusieron como primer anciano. Se está adjudicando, eso es prevaricato. Adjudicar, ahorcar, ahuecar, alambicar, altercar, amolar, amoscarse. ¿Han escuchado de las mosquitas muertas? Hay hermanos que hacen las cosas y luego esconden. Habla de esto. Amoscarse, apocar, aprovechar, arguir, arrancar, atacar, atar, atascar. Todo eso está bajo la definición de prevaricato. ¿Y por qué causa se le dio el poder a Satanás? Por la prevaricación. Así que déjenme decirles una cosa. Aquí no es, y por favor no me vayan a malentender lo que voy a decir, y no es un sacrilegio, una aberración. El problema de maldad acá no es Satanás. Somos nosotros mismos que le damos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, la libertad y el poder para que Satanás ejerza su reino de maldad. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no queremos someternos al poder de la verdad. A ese poder que transforma, ese poder que cambia de adentro hacia afuera. Son nuestros pensamientos, son nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestro estilo de vida lo que le da el poder y la fuerza al enemigo. Y es por eso que Jesús lo pudo decir de esta manera, de una manera más sencilla y clara para que nosotros lo entendamos, que el verdadero discípulo, ¿por qué se conoce? Por su fruto. El verdadero discípulo se conoce por su fruto. Frutos de amor, de misericordia, frutos o señales que sí viven de acuerdo a un escrito está. Aún así dice Jehová. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. No es una aberración lo que voy a decir, ni para que nadie se desanime de los que están presentes. Hay otros grupos religiosos, y no vine a hablar de ello acá, pero me es necesario mencionar esto. Hay otros grupos religiosos que crecen a montón, pero no es porque vivan la verdad del Evangelio. Es porque mezclan la verdad con el error.
y se sienten ahí libres. Por una parte se sienten libres del pecado en Cristo Jesús, pero a la vez libres de hacer lo que quieran sin necesidad de obedecer lo que Cristo Jesús ha dicho. Y por eso crecen. Pero nosotros es todo lo contrario. Nosotros no crecemos, pero tampoco vivimos como debemos vivir. Jesús lo dijo de esta manera: reconociéndonos a nosotros como sus hijos, como sus sacerdotes, como sus reyes. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío. Ah, pero es que cuando nos tocan eso, no, pastor, eso no va conmigo. Yo quiero disfrutar del privilegio de ser hijo e hija de Dios. Quiero el privilegio de ser una reina, un rey en el reino de Cristo, de ser un sacerdote o sacerdotisa en el reino de Cristo, pero hasta ahí nomás. No me mandes a predicar. No me mandes a hacer obras de amor, de bondad, de misericordia, porque eso no va conmigo, Señor. Decíamos hace un momento, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La piedrecita que más nos daña a nosotros en el zapato es la comisión que el Señor dio. Por tanto, id y haced discípulos. Y ahí quiero detenerme un poquito. Yo sé que ya el tiempo ha avanzado. ¿Cómo yo puedo ser discípulo? ¿Cómo yo puedo, vamos a ponerlo de esta manera más sencilla? ¿Cómo yo puedo vivir apartado del prevaricato o de prevaricar cuando el Señor me está invitando? Dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de ¿quién? Y entonces yo ignoro el régimen alimenticio. Como lo que quiero, bebo lo que quiero, a la hora que yo quiero, y que no me diga nada el pastor, porque soy libre. Pero cuando yo no soy consciente de cuidar mi cuerpo, con lo que como, con lo que bebo, cómo me visto, con lo que escucho, con lo que veo, con todo lo que sale de mi boca, con todo lo que hago, no estoy glorificando el nombre de Dios. Entonces, si no estoy glorificando el nombre de Dios, estoy prevaricando. Si no estoy glorificando el poder de Dios, el amor de Dios, el nombre de Dios, entonces lo que estoy haciendo es dándole fuerzas y poder al enemigo para que el reino del mal actúe a través de mí, de mis hechos, de mis pensamientos, de mis acciones. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Y cuando yo no estoy haciendo eso, no estoy prestando atención seriamente, porque esto es más que serio. Porque si nosotros vamos allá a lo que dice en 1 Corintios, en cuanto al cuerpo, el cuidado del cuerpo, no es un juego. Juntamente con ellos hay una pena de muerte si nosotros no obedecemos. Dice porque el que no cuida del cuerpo, porque destruyere el cuerpo, Dios va a destruir. Hay la pena de muerte. Y no es la muerte física, es la muerte segunda. Y déjeme decirles, todo el plan de redención es a favor nuestro.
Porque el Señor dice que Él murió por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que nosotros creemos y obedecemos, o creemos y no obedecemos. Hacer discípulos para el reino de Cristo es hacer con mi testimonio, con mi manera de vivir en el Evangelio. Pero que esa manera de vivir el Evangelio sea aprobada por Dios, sea como escrito está, con una ciencia que Jehová, para que se cumpla en nosotros lo que el apóstol Pablo recomendó. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tenga de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Amén. Y vivimos para Cristo. Y nuestro corazón, nuestra mente es de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Ganar almas para Cristo debe permitirnos ganarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Derramarnos completamente a los pies de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque prevaricato incluye muchas otras cosas. El tiempo ha terminado y déjenme decirles, lo dejo en capítulo para un mes. No, es bien importante que nosotros entendamos esto, que necesitamos permitir que la luz de Cristo brille en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso el Señor Jesús lo dijo de esta manera: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque una ciudad asentada sobre un monte, usted la va a divisar de día y de noche, pero más de noche. ¿Por qué? Porque cuando las luces están encendidas en una ciudad o en una aldea o en una casa, por muy pequeña que sea, a larga distancia usted la va a ver. Y este mundo es un mundo de pecado y de tinieblas, de oscuridad. Y solamente los hijos de luz, los que viven en la luz, son las antorchas que alumbrarán a los que están en tinieblas para que encuentren el camino, la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Pero para ello, ustedes y yo necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad divina. Negarnos en todo momento al prevaricato, a todas las tentaciones del enemigo. Contestar como Cristo Jesús contestó en el desierto: escrito está. Y ese debe ser nuestro estilo de vida. Vivir con un así dijo Jehová, con un escrito está. Que Dios nos ayude para poder ser obreros que usamos bien la palabra de verdad, pero que también la transmitimos a otros, para que otros puedan encontrar luz, perdón y vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga.